Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenas noches, amigos del Mercado Negro. Estamos aquí en, digamos, una primera edición de un nuevo programa. Le hemos llamado a tres bandas, y le hemos llamado a tres bandas porque seremos tres en el futuro. Este es el primer programa donde tocaremos temas relevantes para nuestras audiencias, ¿no? Vinculados a nuestro quehacer profesional, ¿no? Y para este primer programa hemos invitado a Rocío Arbulú. Ella es socia de Edge Consulting, es una empresa dedicada a transformación organizacional, ¿no? Y a Juan Luis Arteaga. Juan Luis Arteaga, que es el gerente general de Vector B, que es una agencia mexicana. Juan Luis es peruano, trabajó mucho tiempo aquí, muchos años en el mundo corporativo, en agencias de publicidad, y dio el salto a asumir la dirección de Vector B, que es una agencia importante en México, y así que lo tenemos en este enlace internacional, a Juan Luis junto con Rocío. Y el tema sobre el cual vamos a conversar hoy día es un tema que se comentó mucho en redes, el tema de Telmo, ¿no? Así le llamaron, el tema de Telmo. Hubo infinidad de memes, la verdad, llegó a ser divertido inclusive, aunque la situación real no tiene mucho de divertida, ¿no? Y creo que no tengo que entrar a abundar demasiado en esto. Lo resumiría simplemente en el caso de un muchacho que es un practicante y que es maltratado por su jefa, ¿no? Quien le solicita, le pide una serie de cosas y él responde, ¿no?, a la medida de las expectativas de su jefa. Y esto genera, pues, este caso, digamos, porque lo que ella le dijo fue grabado, ¿no? Fue grabado y luego se circuló en redes, ¿no? Quisiera preguntarle primero a Rocío una primera impresión, algo general antes de entrar en materia sobre este tema. Bueno, gracias Ernesto, feliz de estar aquí en tu primer programa, gracias por la invitación. Bueno, como tú dices, ha sido un tema que ha estado mucho rebotando en redes, tiene muchas aristas las que podemos hablar, ¿no? Yo creo que en general, y te hablo de una impresión también bastante personal, muestra un poco el estado de algunas culturas organizacionales y sobre todo el estado emocional de algunos líderes, ¿no? Que tenemos ahora en empresas, ¿no? Yo creo que de por sí tenemos que ver, obviamente, la lista de un practicante que, bueno, que no tenía por qué haber sido tratado como ha sido tratado, que tiene una dignidad que se debe de respetar, que no tiene por qué aguantar las cosas que aguantó, pero también la lista de un líder, ¿no? Que Dios sabe qué tensiones y qué presiones tiene encima para no poder gestionar sus emociones. Estamos en un momento, sobre todo ahorita, en que estamos pidiéndole a los jefes, a los líderes, yo estoy haciendo bastante trabajo con líderes, que ayuden a gestionar las emociones de sus equipos con empatía para poder, ¿no?, seguir en esta situación remando todos hacia el mismo lado, ¿no? Y bueno, pero primero necesitamos líderes y organizaciones donde las cabezas se sepan gestionar a ellos mismos, ¿no? Entonces creo que esto ha sido como, no sé, como una muestra también de lo que está pasando, creo, debe estar pasando, ¿no? En muchos lugares, ¿no? Y también, por otro lado, ¿no?, de una generación que ya no se queda callada. O sea, tenemos una generación que ya no va, ¿no? Como, no sé, hace 20 o 30 años quizás nosotros hubiéramos sido un poquito más sumisos, pero ya nadie va a quedarse callado y nadie va a dejar, o bueno, no sé si nadie, pero muchos no van a dejar ser tratados como están siendo tratados, ¿no? Entonces, y por otro lado también el poder de las redes, pues, ¿no? O sea, es increíble, ya no necesitas ir a un ministerio a hacer una denuncia laboral, no la puedes hacer, pero más venganza, si te quieres, digamos, de alguna manera desquitar, venga, no sé, peor es que pongas un audio en las redes a que vayas a hacer una demanda al Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, caso bien interesante, ¿no? Que tiene muchos lados por los cuales se puede agarrar, como decíamos, ¿no? ¿Quieres mi opinión? Bueno. A ver, primero que nada, igual que Rocío, estoy agradecido de que nos hayan invitado. Además, particularmente con ustedes dos, con quien nos hemos encontrado en el pasado en más de un escenario. En el escenario laboral, de hecho, hemos coincidido, con lo cual
probablemente al mismo tiempo estemos los tres haciendo paralelos con estas cosas, con algunas experiencias pasadas y tratar de compararlas, ¿no? Porque además, yo fui tu jefe, o sea que además, sí, para más Inri, ¿no? Para más Inri fuiste mi jefe, con lo cual, no sé si es una irresponsabilidad de tu parte haberme invitado aquí, pero bueno, el tema es que, a ver, a mí me llamaron la atención varias cosas, y creo que la primera que me llamó la atención es lo último que comentaba Rocío, ¿no? Sobre la potencia de las redes hoy por hoy. A ver, yo tengo 3 años y medio, casi 4 aquí en México, con lo cual mis redes sociales cada vez se han ido adecuando más a contenidos locales, a contenidos de México, y aún así este caso encontró la manera de, digamos, de tener visibilidad dentro de mis redes, lo que significa pues que ha tenido un rebote por lo menos a nivel, digamos, de ciudadano de a pie bastante fuerte, ¿no? Me llamó de hecho mucho la atención porque no me pasa con tanta frecuencia que casos de este tipo pues reboten así, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, a ver, creo que trabajando y esto lo conoces probablemente también muy bien tú, Ernesto, trabajando en una industria como la publicitaria, donde existen algunos mezcla de estigmas, pero también algunos lastres, digamos, de haber sido una industria relativamente permisiva con ciertas prácticas, ¿no? Toca muy cerca a casa con cosas que hace algunos buenos años ya comenzaron a atenderse en nuestra industria y a comenzar a cambiar, ¿no? Es una de tantas industrias, no es la única, para ser justos, pero es una de tantas industrias donde existe una normalización de ciertas prácticas y ciertas dinámicas en las relaciones que creo que cuando uno ve un caso como este, pues lo siente como tristemente familiar, ¿no? Ese es un segundo punto, ¿no? Me hizo acordar de un estudio que vi hace algunos años sobre también ciertas industrias en las que los profesionales eran los más, voy a resumirlo en estresados, eran varias variables las que se manejaban, pero los más estresados, entre los cuales estaba la publicitaria, pero también estaban los estudios de abogados, de hecho. Y uno trata, la verdad, en estas situaciones, sobre todo cuando tiene cierta distancia, de ser empático con alguno de los jugadores, ¿no? Hay uno con el que naturalmente eres empático, que es pues, el que está siendo maltratado, pero uno comienza a tratar de cuestionar sus propios impulsos de interpretación, y decir, a ver, ¿habrá pasado algo? ¿Estará bajo algún tipo de presión? Pero luego también comienzas a hacer un checklist de hasta qué punto el llegar a ciertos roles te tiene que generar un nivel de responsabilidad en la cual ciertas fronteras no puedes cruzarlas, ¿no? Y entonces también uno entra en ese punto de, a ver, ¿qué me pasaría? ¿Qué haría yo en una situación como esta? O he estado en una situación como esta. Y la verdad que la memoria también propia es como que bien benevolente con uno mismo, ¿no? Y a veces uno bloquea ciertas cosas, pero me comienzo a preguntar cuando miro un caso así si yo habré estado en alguno de los dos lados. Y espero que no haya estado en el lado de, digamos, el emisor en este caso, ¿no? Pero hay una cosa particularmente que ya me parece así ejemplar, y es una frase que se dice en la que se refieren a tú eres el practicante, ¿no? Y eso implicita un montón de cosas incorrectas en nuestra interpretación de lo que es el rol de un practicante, y por eso también el rol del supervisor del practicante, que creo que son dramáticas en la forma en la que, no creo que sea exclusivo de Perú, pero que se da con mucha frecuencia sobre cómo se asume ese papel y cómo, por tanto, se asume la relación entre el supervisor del practicante y el practicante mismo. Las tareas que se les da, cuáles son las responsabilidades de uno versus el otro, cuánto tiempo. O sea, él estuvo de practicante 2 años y cambio en una misma empresa. O sea, son esas cosas en donde creo que es muy interesante lo que significa practicante, ¿no? Hoy por hoy, que al final es una palabra, es un concepto que tiene digamos, todo un bagaje y todo un reflejo de una cultura organizacional y de una cultura empresarial, la verdad, ¿no?
Entonces es muy, muy interesante ver cómo las dinámicas interpersonales se marcan por un sobreentendimiento como ese, ¿no? Sí, se asume ciertos roles, ¿no? Implícitos, ¿no? Tú tienes casi que estar a mi servicio, ¿no? No estamos hablando al servicio de la empresa, de la corporación, al servicio, digamos, de los clientes. No. O sea, ante todo tú tienes que estar a mi servicio, ¿no es cierto? Para eso estás aquí, para que me ayudes, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con las relaciones, pues, de poder, donde hay por un lado alguien que abusa y por otro lado alguien que es abusado, ¿no? Y lamentablemente en estas dinámicas, el abusado en muchos sentidos, por lo menos solía, quizás ya no tanto, ¿no? Quedarse callado porque eso implicaba, pues, para empezar, si es una relación laboral, perder el empleo, ¿no? He visto en otro caso reciente que no tiene que ver con esto, pero donde una actriz acusa digamos, una actriz joven acusa a un actor consolidado, ¿no es cierto?, por tener una posición de dominio o de poder, haber abusado de ese poder, ¿no? Y no quiero quedarme ahí, pero lo que quiero decir es que en diferentes aspectos o en diferentes sectores lo vemos, ¿no? Y estamos muy acostumbrados. Y de hecho, una cosa que se escuchó mucho cuando se armó esta discusión era, bueno, finalmente tampoco la crucifiquen, ¿no? Porque no es una mala persona, ¿no? Porque en realidad son las tensiones, y hablamos de esa línea de la que habla Juan Luis, ¿no? O sea, ¿cuánto podemos cruzar estas líneas? Y hasta qué punto nosotros, en cierto nivel, ya tenemos una responsabilidad que es formar gente, y no solamente formarlas profesionalmente, sino también humanísticamente, ¿no? Nosotros queremos líderes, y Rocío nos podrá hablar un poco más de eso, pero cuando nosotros formamos líderes, no solamente queremos líderes que sean muy eficientes, no solamente queremos líderes que, digamos, que cumplan estrictamente y en gran forma con su trabajo, sino queremos que sea gente que sepa liderar, que sepa tener ascendencia sobre los demás, que sepa influir y trasladar y transmitir una cultura organizacional, ¿no? Al final, en manos de los líderes hay una gran responsabilidad y las empresas a veces no lo notan. Sí, necesitamos líderes que sepan empatizar, ¿no? Que sepan empatizar, que sepan conectar con la gente. Y es particular, porque mira, yo he tenido la oportunidad de acompañar a varios equipos de diferentes organizaciones en estos últimos meses, y si bien te diría que creo que hay un movimiento, no sé, te puedo decir 80% quizás de los equipos que he visto son líderes de primera y segunda línea que tienen esa intención por conectar, por escuchar, que se dan cuenta muchas veces que los tiempos han cambiado y que necesitan motivar desde otro lugar. También he tenido líderes que te dicen, ¿sabes qué? Para mí esas cosas de la escucha, de la empatía, ¿sabes qué? Se pueden confundir con falta de productividad y no quiero ni siquiera hablar de eso. O sea, yo no tengo por qué enterarme, yo no tengo por qué ser la situación personal y hay, ¿no? Entonces, en ese momento, claro, a mí me puede a veces llamar la atención, me puede estar un poco como que una cosa ahí como que, ¿cómo es posible? Y después te pones a pensar también que es una escuela de liderazgo antigua, que va a estar bien difícil que cambien, ¿no? Por eso las transformaciones culturales hay gente que se adecua por convicción, o sea, cuando cambia una cultura hacia una cultura más horizontal, hacia una cultura de menos jerarquía, donde todos tienen de alguna manera una voz, mayor agilidad, hay un tipo de líder, no es lo que he visto en mi experiencia, hay un tipo de líder que se va a adecuar con convicción, que va a entender, que va a ir por eso, ¿no? Hay otro tipo de líder que no va a estar totalmente convencido, pero que va a entender qué es lo mejor para la organización, que tiene un autocontrol, digamos, ya conseguido y que va a caminar. Pero hay otro tipo de líder que no va a poder, y que la organización misma lo va, entre comillas, expulsar, porque o se va a ir o lo van a ir, porque no va a poder, porque ya tiene eso muy en la mente de las jerarquías, de las relaciones de poder, de cómo el practicante o el analista va pues a hablar conmigo o va a venir conmigo a una reunión a presentar. Entonces hay personas, y ahí he aprendido no a juzgarlas como malas o buenas, sino hay personas que eso es lo que aprendieron y que ya es un poco tarde, porque no tienen intención de cambiar, ¿no? Entonces ahí he visto varias que han dicho, bueno, yo doy un paso al costado porque no me voy a acostumbrar a almorzar en el mismo comedor que en la plana, ¿no? 3 niveles más bajo que yo. Entonces, y como la nueva cultura hace que todos tengamos que
que comer al costado de los chicos de la planta o lo que sea, entonces yo no me voy a acostumbrar a eso, entonces es que no es para mí. Y creo que eso es más honesto que a veces quedarte en un lugar en el que vas a terminar con situaciones, ¿no? Que pueden parecer a la de Paola y Telmo. Y tampoco tiene que ver con la edad, ojo, que siempre hemos pensado, no, la gente mayor, no tiene que ver con la edad. Yo creo que la edad y la generación es muchas veces mental, ¿no? Porque hay personas, hay líderes jóvenes que tienen lo de la jerarquía muy marcado, ¿no? Que para ellos les costó llegar hasta ahí, entonces, y cuando yo llegar hasta ahí, yo iba, ¿no? O sea, era parte del rol, así como iba a tener un mayor salario, iba a tener mejores proyectos, iba a tener también, ¿no? La oportunidad de estar por encima de otros, y esa era parte del paquete, parte de mi desarrollo profesional. Entonces, tiene mucho que ver también con lo que tú aprendes desde casa, y creo que ahí nuestra sociedad, ¿no? O sea, siempre decimos falta de educación, sí, falta de educación de colegio, falta de educación, no, pero también falta de educación de valores, de cosas básicas que eso no te la va a dar ningún centro educativo, sino como sociedad necesitamos empezar a trabajar por eso, ¿no? Creo que por ahí va, al menos como lo veo yo, esa parte, ¿no? Sí, porque al final, a ver, por más que de manera muy robusta se construyen culturas organizacionales que hacen que, pues cada grupo de alguna manera tenga una identidad particular y todo, en el fondo están inscritos en una sociedad que de todas maneras las modifica, ¿no? Para adelante o para atrás, pero las modifica, ¿no? Y creo que hay algo que creo que todos nos equivocamos al fin y al cabo, y sobre todo si es que cargamos un bagaje, me parece, o sea, coincido totalmente con lo que estás diciendo, Rocío, sobre el lugar de donde vengo, el entorno en el que me formé, las cosas que aprendí, independientemente si tengo, voy a sonar muy viejo, ¿no? Si tengo 30 años nada más, o ya crucé el umbral de los 60, todo eso influye, ¿no? Hay un comediante, Bill Burr, que hacía una referencia a una entrevista que le hicieron a este señor de Duck Dynasty, que son estos tipos de la Norteamérica profunda, ya muy así, muy rednecks, etcétera, y el tipo además es el patriarca de ese grupo, o sea que tiene como 80 y tantos años, perdón, en el timbre, tiene 80 y tantos años de haber vivido esa realidad, y le preguntan, ¿qué opinas del matrimonio igualitario? ¿Qué esperas que te responda ese personaje, no? Pero es cierto también que no se trata solamente de ser siempre correcto, sino, por último, cuando te equivocas, ¿qué haces con el error, no? Que creo que esa es parte del asunto, porque la verdad es que las sociedades en general en el mundo, y particularmente en Latinoamérica, están en un estadio donde no podemos hablar de que estamos mejorando, sino desempeorando en realidad, ¿no? Estamos saliendo de un espacio que está bastante atrás, ¿no? Entonces, en la medida en que seamos conscientes de cuándo tenemos tropezones y qué hacemos eso para modificarlos, pues ahí es donde vamos a poder ir avanzando hacia espacios donde las jefaturas o los liderazgos en realidad asuman el rol que tienen que asumir, que no es un rol de gobierno, sino es un rol de servicio al fin y al cabo, ¿no? Es un rol donde tú en realidad tu trabajo es que tu equipo pueda hacer lo que necesita hacer de la mejor manera posible, ¿no? Tú eres un facilitador al fin y al cabo, no eres un gobernante en ese sentido. Entonces, ese entendimiento creo que todavía hay muchos esfuerzos para ir hacia allá, pero nos falta bastante, ¿no? Y eso establece justamente esas jerarquías implícitas y hasta deseadas muchas veces, porque como dices, cuando yo comencé esto, pues por algo pagué mi derecho de piso, como se dice, le toca pagarlo a otro, ¿no? Y eso no necesariamente es así, ¿no? Ahora, Juan Luis, tú hablabas en algún momento, pues, de haber vivido en algún momento, o haber tenido este rol en algún momento, de un lado o de otro. A ver, nosotros, muchos de nosotros, nosotros hoy los tres, hemos estado en el mundo corporativo, ¿no es cierto? Hemos estado en grandes empresas. Y lo que sí hemos notado y hemos vivido es el interés de estas empresas, digamos que están además permanentemente viendo tendencias, teniendo consultorías con grandes expertos en el tema de manejo de la gente, etcétera, etcétera. Y entonces hemos tenido la suerte, digamos, de poder participar, ¿no? en estos procesos, ¿no? En algunos casos más exitosos que en otros.
Pero digamos, empresas como la tuya, Juan Luis, que es una agencia de 70 personas, ¿no? O como la tuya, Rocío, o como la del estudio de abogados, ¿no? Que son empresas más pequeñas, a veces suelen creer que esto, no sé si no es que no sea tan importante, sino que en realidad pues no tienen, digamos, la espalda, el soporte, la estructura como para poder dedicarle, ¿no?, mucho tiempo y mucha gente a esto, ¿no? De hecho, yo recuerdo cuando yo empecé en publicidad y trabajé en algunas agencias antes de entrar al mundo corporativo, ni siquiera existían las áreas de recursos humanos, ¿no? Que hoy incluso ya tienen otros nombres, gestión y desarrollo, o sea, pero no existían, o sea, la persona de recursos humanos era la persona de administración que por ahí te pagaba tu sueldo y se encargaba de... Pero no había eso, ¿no? Entonces, es verdad, y todavía sucede, ¿no?, que en muchas empresas medianas de la industria nuestra, de servicios, de publicidad, de producción, de algunos de los clientes que tú tienes, Rocío, seguramente, más allá de los grandes clientes también, de estos otros clientes más chicos y que te buscan y te dicen, bueno, ¿por dónde empiezo, no? ¿Qué hago? ¿No? Y eso da un poco de miedo, ¿no? Da un poco de miedo porque, de verdad, foco en la eficacia, en estos tiempos ahora más complejo aún, con la situación de crisis que tenemos, ¿no? Y donde gran parte de estas empresas van a realmente sufrir mucho esta nueva normalidad, bueno, esta crisis hoy día, ¿no? Que viene, o sea, las tensiones, esta necesidad, pues, de salvar el año, la empresa, ¿no? ¿Qué deberíamos esperar, Rocío, de estas organizaciones no tan grandes, que no están, digamos, habituadas, que no están entrenadas, que no tienen la gente, ¿no? Y donde suceden muchísimas de estas cosas, como ese estudio de abogados, o probablemente como muchas de las agencias de las que habla Juan Luis, y donde yo también he trabajado y donde también yo he visto muchos de estos casos? Mira, a ver, yo sí he oído de 2 o 3 empresas medianas, chicas, ¿no?, que, por ejemplo, no tenían a nadie de recursos humanos asignados y de pronto es como, a ver, ya vino la pandemia, ¿no? Entonces, fulanito, coge recursos humanos, ¿no? Y la persona que ha cogido recursos humanos no solamente no tiene el expertise, sino tampoco tiene la sensibilidad para manejar a personas en un momento, ni en un momento tan especial como este, ni en ningún momento. Entonces, todavía, por ejemplo, yo hablando con colaboradores, porque no, o sea, son personas que yo conozco que están trabajando en esas empresas, no son clientes míos. Entonces, están ahorita en un punto como que, mira, estoy aguantando porque ahorita no puedo hacer más, ¿no? Porque ahorita no me puedo mover de mala gana, o sea, cuando digamos que están trabajando, están haciendo lo mínimo necesario, no digo que estén trabajando pocas horas, pero no tienen esa motivación, están un poco en el plan de, en cuanto esto se reactive, me voy a ir de acá, ¿no? O sea, lo que creo que también se está... O sea, ahorita yo escucho, eso sí lo escucho de varios sitios que te dicen, bueno, es que hay que estar agradecidos de que tenemos trabajo, porque la situación está muy complicada. Y obviamente sí, todos estamos agradecidos de tener trabajo. Yo trabajo muchísimas horas más que antes y estoy súper agradecida de los clientes que tengo, es verdad, pero eso no me da el derecho a maltratar al resto y que el resto sean mis esclavos sábado, domingo, y yo, por ejemplo, ¿no? O sea, escribirles a las 11:30 de la noche, porque bueno, ahora tienen la suerte de estar trabajando conmigo, ¿no? Porque están trabajando en mi empresa, porque tienen trabajo. Entonces, eso a mí sí me preocupa que sí estoy viendo esa línea muy delgada entre, oye, sí, es una situación difícil, pero también son personas y también se van a cansar, y también hay empresas que están, por más que la situación no está, no sé, como antes, hay empresas que están contratando practicantes. Y por otro lado, si se van a quedar contigo, ¿cómo se van a quedar contigo? O sea, tú necesitas gente ahorita o sea, para sacar este país adelante, tu empresa adelante, que ponga todo el punche posible. Y tú no vas a motivar a una persona desde el agradece que tienes trabajo y contéstame el fin de semana, ni siquiera es, porque sí lo escucho, ni siquiera es, oye, ¿puedo interrumpirte un ratito? No podrás conversar conmigo el sábado, sino, oye, que eso, bueno, si hay una urgencia hay que hacerlo, si no es el tienes que atenderme a la hora que yo quiero y tienes que hacerlo encima de buena gana, ¿no? Porque tienes trabajo y agradeces. Entonces, sí me preocupa a mí aquellas organizaciones que se han apresurado a poner una persona sin ninguna, más que experiencia, sin sensibilidad para poder manejar un recurso humano en un momento tan especial, ¿no? Para mí eso sí es un preocupante, ¿no? Sí, es un tema de vocación al fin y al cabo también, ¿no? De pasada, ¿no? De criterio también, ¿no? Sí.
Pero había algo que decías ayer, Ernesto, también sobre que, claro, que estructuralmente una corporación probablemente está voy a abrir comillas, en mejores condiciones de tener estos elementos que de alguna forma ayudan a controlar estas desviaciones, ¿no? Y que quizás conforme uno va bajando en las dimensiones de la empresa, ya sea por cantidad de departamentos como por incluso hasta recurso económico, se consideran que estos departamentos, para decirlo así, o estos elementos son secundarios, ¿no? Prescindibles. Son prescindibles, exactamente. Primero necesito esto antes que esto, ¿no? Pero la verdad, y acá mirándolo un poco desde la experiencia de una agencia, específicamente de una agencia de publicidad, que es al final donde me muevo yo, la verdad, esto es como las personas, ¿no? Uno aprende con el ejemplo, ¿no? Uno aprende de sus mayores, uno aprende de sus superiores, y entonces, si uno es una agencia de publicidad que digamos que es una agencia independiente, ¿ya? Para estresar el punto, y tienes un cliente que sí es una corporación, al final tienes la oportunidad de aprender de ellos, ¿no? Y de reflejar ciertas prácticas y de adecuarte a ciertas cosas. Y en ese sentido, de hecho, por ejemplo, para hablar del caso particular de Vector, Vector es una agencia monocliente, es una agencia que trabaja exclusivamente para Bimbo México. Y Bimbo México es una empresa que es reconocida aquí por ser muy apegada a valores humanos. Con lo cual, de alguna forma la interacción, salvo que no tengas la apertura adecuada, ¿no? La interacción debería generarte la interiorización de ciertos comportamientos, de ciertas prácticas, para que en el caso extremo, a ver, la agencia sí tiene un equipo de recursos humanos a partir del holding, pero me pongo a pensar en el caso de que no lo tuviera, sí tengo referentes, ¿no? Y de alguna manera, como líder de un grupo, pues tengo que preocuparme de replicar aquellos referentes positivos, ¿no? Y obviamente levantar la mano de aquellos que no lo son tanto. Pero me parece que a veces se sobreentiende que porque soy más chico, pues tengo ciertas excusas y porque tengo que rendir resultados, pues ciertos comportamientos son válidos. No quiero dar nombres específicos, pero me parece, y tampoco quiero hablar de las personas del caso, sé que se llama caso Telmo, pero digamos, porque lo han bautizado así, pero no quiero hablar ni de Telmo ni de su supervisora, sino de la situación. Y creo que refleja mucho algunas prácticas que a veces celebramos en diferentes ámbitos, en el deporte, en ciertos gobiernos, en donde la búsqueda del resultado justifica la mano de hacha, ¿no? Y no debería ser así, ¿no? Pero lo triste, perdón que te interrumpa, solo chiquito, lo triste es que la sociedad, no digo todos, pero digamos, gran parte de la sociedad avala, aprueba, ¿no? Este tipo de prácticas. O sea, en realidad, ¿por qué? Porque desde que nosotros, ¿no? Con conceptos como, sí, pues nosotros necesitamos un gobierno, una dictadura para que nos ponga en orden, nosotros necesitamos, pues, que la policía nos cachetee, ¿no? Y sí, y perdón, y Rocío decía algo al inicio, que se usa a veces desde el lado equivocado. Se dice, por ejemplo, que esta nueva generación ya no aguanta nada, que es de cristal. A ver, digamos que es cierto, ya digamos que realmente no aguanta nada. ¿Por qué tendría que aguantarlo? Es el punto, ¿no? Claro. O sea, ¿quién dice que tendría que aceptar una cosa así? O sea, en un caso como este, por ejemplo, el diálogo es simétrico. O sea, ¿qué pasa si el practicante le hubiera respondido en los mismos códigos al supervisor? Claro. O sea, ¿dónde dice en el contrato que uno tiene derecho a manejarlo así y otro no? ¿Dónde dice, y ya te digo en el contrato laboral, en el contrato social en general, que uno puede insultar al otro y el otro no puede responder de esa manera? Entonces, ¿por qué tendrían que aguantarlo? O sea, está bien, digamos que es o como se dice acá, de jarrito de tlaquepaque, ¿no? Pero digamos que son de cristal, ¿no? Que no aguantan nada. Ok, pero ¿por qué tendrían que...? Qué bien por ellos, ¿no? Qué bien por ellos, digo, que no aguanten nada, ¿no? Exacto, ¿no? Perdóname, yo no me veo, no sé si ustedes me ven, perfectamente, ya bueno, porque he perdido visión. Bueno, te vemos. Te vemos como eres, no sé si eso significa perfectamente. Bueno, está bien. Bueno, ok, sigamos entonces. Sí, Rocío, decías algo, perdóname, te interrumpí.
No, decía efectivamente que bueno, qué rico que no aguanten, ¿no? Qué rico que tengan que se sientan, que tienen que ser tratados como iguales, ¿no? Me parece que es algo que quizás generaciones como la mía, o sea, ¿no? Hubiéramos dado un montón por lograr, ¿no? Yo creo que yo nunca fui tratada de esa forma, pero sí, pues sí recuerdo abusos de, no sé, entre comillas, ¿sabes? Oye, ¿no? Trasnochadas no sé, pues completa, 24 horas ahí sacando fotocopias, ¿no? Y eso, y era también el tiempo del Perú en que, oye, qué difícil encontrar trabajo, agradece, has estudiado todavía comunicaciones, agradece que te están dando prácticas, entonces, claro. No, ahí estaba, tenía examen y ahí estaba yo haciendo copias, ¿no? Yo recuerdo, yo estuve fuera del Perú 12 años, y cuando volví, me acuerdo que regresé. Estuviste en Canadá, creo, ¿no? No, yo he estado en Bélgica, en Holanda y en Inglaterra. Caray. No, y regresé un poquito más lejos. Regresé y nunca me voy a olvidar que cuando entré al corporativo, de pronto me dice una persona que trabajaba para mí, me dice, por si acaso el practicante X se está tomando toda la semana porque tiene exámenes parciales. Entonces, claro, lo primero que pensé fue, ¿por qué? Si yo en mi época, yo iba a la universidad y daba mi examen y volvía a trabajar, ¿no? Entonces, claro, y ahí fue también un momento de decir, a ver, un ratito, o sea, los tiempos han cambiado, ¿no? Gracias a Dios. Y bueno, pues qué bien que puedan ahora tener, ¿no? Porque yo después me enteré que eso era como parte del convenio que se tenía con los practicantes. Pero qué bueno que puedan tener esos derechos, entre comillas, que yo nunca pude tener, pero también he encontrado el otro tipo de jefe, ¿no? Una persona de mi edad, yo tengo 45 años más o menos en ¿no? Que dice, pero no, pues, si yo tenía que trabajar así, si yo tenía que quedarme pues, todas las noches, cuando no, pero ¿por qué él tiene que irse, no? Entonces, y no entendemos pues que la vida ha cambiado, que la gente ha cambiado y que debemos pues aplaudir eso y sacar lo mejor que se puede, ¿no? Pero sí no voy a negar no voy a negar que no me chocó un poco, pues, ¿no? Porque era como, me voy a tomar toda la semana, y yo era como, pero, ¿qué pasó? ¿En qué momento cambió el Perú? No, pero eran 12 años que había estado fuera, y bueno que cambió así, ¿no? Entonces... Sí, sin duda, yo que soy el mayor yo soy su mayor, puedo decir que efectivamente he visto, pues, en 30 años de vida profesional, un cambio importante, ¿no? Sin embargo, yo creo que la industria de la publicidad particularmente es una industria donde, digamos, se valora mucho el talento, se valora mucho, digamos, hay mucho divo, por decirlo de alguna manera, hay mucha gente muy valiosa, pero al mismo tiempo también eso hace que haya como una sensación de que hay algunos que son mejores que otros, y eso va en todos los niveles, ¿no? No solamente desde la productividad, ¿no? Sino también, digamos, desde las labores, ¿no? Que asume cada uno, digamos, desde los privilegios, ¿no? O sea, yo no he visto en ninguna industria que haya gente que llegue a trabajar a las 10 de la mañana, ¿no? Y en publicidad es muy común, ¿no? Pero claro, las grandes estrellas llegan a las 10, las que no son tanto, de repente a las 9:30, y los otros tienen que llegar a las 8:30. ¿No? Y eso es algo que sucede y que probablemente cada vez está sucediendo menos, pero es como que hay un rezago, ¿no? Y lo que dice Rocío es correcto, pero yo no sé si eso, y no sé en México, Juan Luis, pero yo no sé si eso es algo que caracteriza particularmente o especialmente al mundo de la publicidad. Creo que cada industria tiene sus particularidades. Creo que sí es histórico, digamos, lo que comentas en el caso de las agencias de publicidad. Creo que hay una contracorriente muy fuerte. Hay algunas cosas que son de cultura transversal, por ejemplo, el considerar que ciertos roles, como dices, están más arriba en la escala evolutiva que otros y que por lo tanto tienen algún valor mayor que otro, pero esa es una corriente que creo que viene, mejor dicho, viene una contracorriente a eso. Un amigo peruano también que fue a trabajar a Singapur me contaba que cuando él ingresó a la agencia allá, pasó por una reunión de inducción con los diferentes departamentos de la agencia, ¿no? Y la primera que le tocó por una cuestión de calendario, no porque estaba programado de esa manera, fue con el equipo de administración y finanzas, ¿no? Y la presentación del equipo de administración y finanzas comenzó presentando el reel creativo de la agencia y diciéndole, nosotros trabajamos para esto.
Lo que al final te dice eso es que hay un entendimiento de que todos los roles, desde su disciplina, en realidad están ahí para que eso sea posible, ¿no? Hay uno que afina el lápiz y escribe el copy, pero ese tipo no lo puede hacer si hay otra persona que no está haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, creo que esa conciencia de cómo no son las corporaciones, digamos, las empresas, las instituciones laborales, los grupos en general, son organismos así medio jovesianos y que dependen al final de cómo todos aportan, ¿no? Y todos hacen que esto funcione. Creo que es una de las cosas más sanas que ha venido pasando en los últimos años. Como decía hace un rato, estamos desempeorando, no estamos ahí, pero por lo menos hay que tener la conciencia de que eso es viable, ¿no? Y en el mundo de las agencias de publicidad, creo que justamente por el extremismo en ciertos aspectos, se ha sido también muy, muy consciente de lo outlier que quedaría si no se generan correcciones, ¿no? Seguro. Y dime, Rocío, ¿y tú crees que este tipo de maltrato a gente joven los marca digamos, en su futuro profesional? Realmente este tipo de episodios repetidos, ¿no? Por tener probablemente un jefe que cae siempre en lo mismo digamos, y siendo nosotros como somos siempre los mismos, y si lo aguantamos una vez seguro lo aguantaremos 2, 3, 4, ¿no? Y muchas veces además, lamentablemente, no porque querramos, sino porque necesitamos el trabajo, ¿no? Y en estas situaciones se acentúa mucho más. ¿Tú crees que esto marca de alguna manera, digamos, el futuro de un profesional, o crees que, digamos, son episodios que, digamos, son experiencias de las cuales podemos aprender, pero no necesariamente? ¿Tú qué has visto en tu experiencia? Mira, yo te soy honesta, no he tenido la suerte de no ver mucho de este tipo de maltrato, ¿no? Así tan fuerte, no los he podido, no los he presenciado de primera mano. Sí he visto, digamos que falta de consideración o la típica que el practicante se muere trabajando, no sé, toda la noche algo para que después ni siquiera lo mencionen, ¿no? Que también es una falta de respeto enorme. No sé si decirlos marca, no sé si la palabra es esa. Sí creo que tiene alguna repercusión, ¿no? Tiene alguna repercusión en posiblemente cómo ellos se acercan a su próxima experiencia laboral, ¿no? Creo que esta generación, en ese sentido... se ha sacudido mucho, digamos, como para poder aguantar estas cosas, ¿no? Sí, es verdad. Creo que habla más, creo que expresa más lo que siente. Protestas, exige, ¿no? Nosotros, yo pensaba en los practicantes que tenemos nosotros, que tenemos practicantes, no sé, de diferentes universidades, ¿no? Tenemos economistas, tenemos comunicadores, y pensaba, ¿no? Muchas veces estos practicantes han quedado a trabajar en una empresa chica, mediana como la nuestra, y no se han ido a una empresa grande por todo lo que pueden aprender ahí en cuanto a coaching de alguna manera, en cuanto a contacto directo con los jefes, en cuanto a horizontalidad, ¿no? Y yo creo que los chicos de ahora buscan eso, ¿no? O sea, de verdad que nosotros hemos visto personas rechazar ofertas, digamos que mucho más estables de las que le puede dar una empresa que estaba recién empezando cuando empezamos, por esa apuesta hacia el aprendizaje, hacia sentir que contribuyen desde su lugar, ¿no? Entonces, definitivamente va a quedarte, ¿no? Va a quedarte eso en tu corazoncito, ¿no? Te va a doler, ¿no? Entonces, yo creo que de todas maneras aprendizajes hay, y yo creo que los chicos de hoy son más conscientes que eso no es en todo lado. O sea, saben que hay otras organizaciones, escuchan hablar de los laboratorios de innovación, escuchan hablar de las agencias, no sé, totalmente horizontal. Entonces saben que hay un mundo más allá, ¿no? Antes no teníamos tanta opción. Antes era como, bueno, los corporativos eran así. Ahora hay una serie de opciones, ¿no? Entonces, creo que de por sí, si bien tiene algún impacto, creo que es una generación que, como tú dices, que se sacude más rápido y que puede avanzar, ¿no? De alguna manera, siempre decimos que no son muy resilientes, pero yo creo que tienen una resiliencia distinta, pero sí la tienen, ¿no? O sea, la tienen de alguna forma, ¿no? Tú, Juan Luis, que debes tener con bastante frecuencia chicos jóvenes que llegan a la agencia y a ocupar digamos, las posiciones, digamos, más básicas, más de iniciación, prácticas seguramente, o publicitarios muy junior. ¿Cómo los ves?
¿Cómo te comparas cuando tenías esa edad? ¿Realmente piensas como Rocío que efectivamente hay un cambio importante en cómo ven ellos la vida y que aguantan y que no aguantan y que esperan y que no esperan? Sí, a ver, creo que hay herramientas para comenzar digamos, en general, en su vida regular y en el trabajo y en todo, ¿no? Que de alguna forma les permiten estar más expuestos a cosas con las que podrían tener un margen de comparación más positivo, ¿no? O sea, como bien dice Rocío, pues antes tú tenías un grupo de corporaciones a las que apuntabas a ingresar y medio que más o menos estaban configuradas y ya tenían una cultura establecida y eran, digamos, comparativamente, pues voy a exagerar, pero 7, ¿no? Comparaba esta con esta. Hoy por hoy pasa un poco lo que te pasa con el servicio al cliente o con lo que te pasa con el fútbol, ¿no? O sea, como no tienes fronteras, pues un colaborador joven, incluso un colaborador potencial que esté en momento de decisión y de elegir y comprarte a ti como empresa para trabajar, es alguien que sabe, por ejemplo, cómo tratan en empresa X en Singapur, como decía, o en Canadá, o cómo son las condiciones de trabajo en Brasil, o etcétera, con lo cual creo que esa miopía forzada que de alguna manera te podía llevar a tener cierta permisividad con ciertas prácticas, hoy por hoy está, digamos, más frágil por eso, porque cuentas con más herramientas, ¿no? Creo que, digamos, muchos de nosotros, además, somos conscientes de nuestras falencias, ¿no? Y eso también lo que hace es que trates, al momento de empezar a hablar con ellos, de entender qué es lo que te puede, pues, enseñar a ti para funcionar correctamente en un espacio que en verdad es de ellos, ¿no? O sea, hoy por hoy, de hecho, a ver, por pirámide, digamos, salvo ciertos países donde la pirámide es diferente, pero digamos, a nivel poblacional, pues yo ya tengo también 45 años y entonces no soy del grupo, digamos, más masivo que necesita, al que de una manera yo necesito entender para yo funcionar para ellos, ¿no? Y eso ocurre mucho en el diálogo, ¿no? O sea, cosas como, por ejemplo, qué tan cerca estás de mi trabajo, de mi casa, ¿no? Son cosas cosméticas, pero que entran en el diálogo. O, oye, yo escuché que pasó esto con esta persona, ¿qué hicieron al respecto? De hecho, nosotros hemos tenido que aprender muchísimo porque directamente en mi equipo cometimos a veces algunos errores frente a casos nuevos que se te presentan. La cuestión es, como decía Coco Chanel, ¿no? Si vas a cometer errores que sean nuevos, ¿no? Y entonces ellos te ayudan a eso, ¿no? Te ayudan a ese tema y vienen con exigencias y vienen también con una velocidad, porque si recuerdan cuando, bueno, nuestros padres más, ¿no? Pero nosotros también, no era anormal tener 6 años en una misma empresa, ¿no? 5 años en una misma empresa, 7 años tuve yo en algún momento en alguna empresa, esa es la que más tiempo he estado, pero y medio que me acuerdo cuando comencé a enfrentarme a gente que pues en su currículum tenía trabajos de año y medio, ¿no? Bajo mis códigos, eso era, pues esta persona es inestable. Y en verdad, lo que termina pasando es que, pues medio que el inmóvil soy yo, no es que ellos sean inestables, ¿no? Porque hoy por hoy, lo más común es en verdad que una persona tenga alternativas y las tome, ¿no? Y las tome y construya al final su perfil profesional y personal desde ese lado. Entonces, tu trabajo al final es parte de tu identidad y ellos en verdad son mucho más de coger de aquí y acá al momento de construirla, y eso incluye el trabajo, ¿no? Eso incluye qué tan dispuesto estás a probar otro rol, probar otra empresa, probar otro país, probar otra ciudad, o probar incluso hasta hacerla de freelance en lugar de estar metido con la estabilidad que te da un trabajo. O sea, todas esas cosas en verdad es como aprender otro idioma al fin y al cabo, ¿no? Cuando te enfrentas a ellos. Sí, yo quería agregar algo también, me parece súper interesante lo que acabas de comentar, y es cómo la cultura organizacional se ha vuelto un elemento tan importante de la propuesta de valor
de la empresa y de la marca empleador. O sea, si tú te pones a ver ahora cómo a la hora, cuando tú sales a venderte como empleador, ¿no? El tema de la cultura que tú ofreces, los valores, si tienes una cultura ágil, horizontal, de puertas abiertas, todo eso, ¿no? Ha llegado a ser una pata muy importante, ¿no? Una dimensión muy importante de tu propuesta de valor, ¿no? Y de tu marca empleador. Entonces, ahí nada más te das cuenta de cómo la cultura es cada vez más un ente decisorio en el momento que una persona se queda contigo o no se queda contigo, ¿no? Entonces creo que eso también es interesante. Y si me permiten tomar de ese punto, quiero jalarlo a la coyuntura en la que estamos en este momento, ¿no? Uno de los principales criterios de evaluación del consumidor y la sociedad en general sobre el comportamiento de las compañías y las marcas frente a la pandemia, uno de los primeros, te diría top 3 si no top 2, es cómo trata a su personal, cómo se preocupó de protegerlo, de mantenerlo seguro, con lo cual es un criterio de marca empleador, pero es un criterio de marca en general también. O sea, claro, yo como consumidor también comienzo a tomar ciertas decisiones sobre si marca X de alguna forma piensa primero en su comunidad y la protege y la trata de manera correcta, que es ahí donde un caso como el que nos traía en cuestión, uno se pregunta hasta qué punto es un caso aislado y hasta qué punto es un síntoma de una cultura, ¿no? Claro. Y cómo refleja todo, refleja hasta el producto, ¿no? Y no solamente claro, la relación interna, ¿no? Claro, porque vas a pensar, entonces yo pensaría 2 veces antes de pedir servicios a una empresa en la que hay un trato, ¿no? X o Y a sus colaboradores, ¿no? Ya como tú dices es marca empleador, pero totalmente es marca en general, ¿no? Bueno, de hecho las empresas hoy día, en gran parte por las redes sociales de las que hablábamos al comienzo, están permanentemente expuestas a crisis, producto de alguna, bueno, evidentemente alguna falla en el servicio, etcétera, pero también cosas que suceden dentro de sus propias organizaciones. O sea, hoy día la gente está mucho más atenta, ¿no?, a cualquier episodio que pueda suceder en las empresas que generan o que producen los productos y los servicios que nosotros consumimos, ¿no? Entonces, sin duda aquí, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista reputacional, o sea, hay una serie de otros aspectos que las organizaciones tienen que tomar en cuenta porque su subsistencia a veces puede depender, digamos, de aquello que, como decíamos, no era tan prioritario y que quizás las nuevas generaciones le dan más importancia aún, ¿no?, que a los servicios o productos que comercializan, ¿no? Sí, ya no hay fronteras pues entre lo interno y lo externo, ¿no? O sea, ya no existe la frontera, ¿no? Entonces ahora el colaborador es el vocero principal o uno de los voceros principales de la marca, ¿no? O sea, de la marca empleador y de la marca en general, ¿no? Entonces ahí también hay una lista súper importante, ¿no? De cuidar, ¿no? Y bueno, sí se han visto muchos casos, ¿no? De colaboradores que salen, hablan y al final el daño para la empresa es terrible, ¿no? Entonces sí, totalmente, ¿no? Sí. Sí, y tener claro que, a ver, tropiezos vas a tener, el tema está en qué haces con el tropiezo una vez que te lo metes, ¿no? Me hicieron escuchar las disculpas y la verdad es que es como... Son las disculpas más antidisculpas que he escuchado, ¿no? O sea, es como, pues sí, la culpa es mía por confiar en ti, es como, ¿sabes qué? Mejor no te disculpes. Y creo que eso también es un momento de verdad. O sea, tan importante como ser inmaculado, o hasta más importante es cuando tienes una mancha, ¿qué haces con esa mancha, no? ¿Cómo haces un mea culpa? ¿Cómo corriges y haces evidencias de corrección de ciertas cosas, no? Y hasta en eso me parece ejemplar el caso, ¿no? Porque teniendo la oportunidad, pues te digo, es de guión, ¿no? De guión, pero de guión tarantinesco, ¿no? De guión educativo, digamos, ¿no? Pero el mea culpa cuesta mucho, ¿no? A mí me ha pasado trabajando a veces que, ¿no? Me decían, ¿pero qué hacemos para cambiar la percepción que tienen acerca de lo que ha pasado con esta gestión de cambio? Bueno, lo primero es salir y, ¿no?, abiertamente decir, miren, hemos cometido un error o estamos en falta en 1, 2 y 3, ¿no? Sabemos que tenemos que mejorar y somos conscientes, ha sido por esta razón y vamos a tirar para adelante. Pero a veces
cuesta mucho. O sea, los líderes en general, no todos, felizmente, o sea, tienen eso en la cabeza de que necesitan estar siempre perfectos, ser infalibles, no, no sé, no pueden despeinarse, no pueden mostrar ningún tipo de debilidad, y pedir disculpas se ve como debilidad. Y te voy a dar un ejemplo bien, así, bien del día a día, y bien, puede parecerte bien táctico y bien hasta no básico. Pero a veces estando en reuniones, tú le dices a la gente, ¿pueden prender su cámara? Y la gente no quiere prender su cámara. O sea, la gente no, y es porque, no, es que, no, o sea, o no está pues como debería de estar para una, entonces, bueno, tampoco va a estar en pijama, pero a ver, o sea, ¿cuál es ese miedo tan grande que tenemos a veces, ¿no? Y creo que cuanto más subimos es peor, ¿no? De mostrarnos con alguna pequeña falla, ¿no? De mostrarnos como a mí me gusta hablar mucho de la vulnerabilidad del líder, ¿no? Un líder de carne y hueso que se equivoca, que metió la pata, metió la 20 y que puede salir a decir, ¿sabes qué? Lo siento, o sea, no sé, estaba estresado, lo siento de verdad, o sea, estuvo mal lo que hice, ¿no? Pero hay un trabajo grande que hacer, ¿no? Todavía tenemos este tipo de personajes en las organizaciones que son perfectos. Bueno, las empresas tienen que tomarlo muy, muy, muy en cuenta, ¿no? O sea, hoy día no se trata solamente de tener un excelente gerente o líder, entre comillas, que hace a la gente producir y al final va a vender más y todo eso, sino qué cosa es lo que está transmitiendo hacia afuera, qué cosa es lo que esta gente que sufre, digamos, estas culturas con estos sesgos, con estas arbitrariedades, terminan transmitiéndole al resto de la comunidad, ¿no? Y quienes, como nosotros manejamos marcas, tenemos que acostumbrarnos, como dice Rocío, a entender que lo interno y lo externo hoy día ya no tiene una línea divisoria, ¿no es cierto? Y que a quien compra un producto X no solamente le interesa que el producto sea eficaz y funcionalmente sirva para lo que lo compró, sino que detrás de ese producto exista una organización que cumple con determinadas normas, con determinadas exigencias. Cada vez más se le da más importancia a eso, no estoy contando nada nuevo, eso lo sabemos todos, pero cuando suceden estas cosas nos lo volvemos a preguntar, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿No? Y como decías, o sea, no solamente es el error, sino es el error después del error, ¿no? Ok, metí la pata, pero después pido disculpas, y después, ¿qué pasó con la organización? ¿Qué cosa se dijo? Yo no escuché que se pronunciara empresa, por ahí después escuché que ya ninguno trabajaba ahí, pero realmente, o sea, ¿cuánto estas cosas dañan la reputación de una empresa y de todos los que forman parte de ella? ¿Cuántos quieren seguir formando parte de eso? Porque al final, cuando hablan de marca empleador, yo quiero trabajar en un lugar donde se dice que a la gente la tratan de esa manera, ¿no? Por un tema de principio, a veces ni siquiera pasa porque me vayan a tratar mal a mí, pero yo voy a ser cómplice, o sea, voy a participar, digamos, de una dinámica tan, ¿no? No, o sea, no, y a veces por un tema, digamos, de dignidad o por un tema simplemente de solidaridad, uno dice, no, ¿sabes qué? Yo no puedo ser parte de esto. Y bueno, los líderes tienen que entenderlo, ¿no? Porque nunca tanto como ahora la eficacia es importante, ¿no? Pero necesita también de estas otras condiciones, ¿no? Sí, hay un aparente temor a que vayamos a estar cayendo en una sobrecorrección, ¿no? Creo que en algunos sectores existe esa preocupación, ¿no? Oye, no estaremos sobrecorrigiendo. Este es un punto de vista muy, muy personal, ¿ya? Y creo que cuando uno está tanto a un lado del péndulo, sí tiene que sobrecorregir, ¿no? Para que de alguna forma la inercia, por lo menos, te acerque al medio, ¿no? Porque creo que está, y hace un rato preguntabas, por ejemplo, por el mundo de las agencias de publicidad, y creo que sí estamos en un periodo de lo que a los ojos de algunos podría ser una sobrecorrección, pero creo que la única manera de llevar a cabo un desempeoramiento en ese sentido es justamente tratar de irte, o por lo menos apuntar hasta el extremo más remoto que puedas, porque por lo menos vas a caer al medio, ¿no? Y eso es el asunto que los líderes, ya no solo de una organización, porque comienza también a convertirse en una cuestión hasta gremial, ¿no? Donde ciertos gremios también, pues,
se comprometen con ese tipo de cosas y comienzan a hacer los ajustes que tienen que hacer, porque digamos, nos ha pasado, hemos trabajado en una empresa que pertenece a un gremio importante, en algún momento hemos coincidido los tres ahí, y la verdad es que sí, pues hay algunos roles de liderazgo que te marcan la pauta, pero en verdad también es importante que todos lo sigan, de alguna forma, ¿no? Porque si no, pues termina siendo un lunar de algo y toda una industria termina representando una cosa que no necesariamente es la que quiere, ¿no? Entonces, creo que en todos los frentes nos toca un poco, pues sí, lamentablemente, por como hemos venido, tenemos que sobrecorregir un poco, ¿no? Tenemos que de repente exagerar, porque la verdad es que si no vamos a ser timoratos y todo va a ser cambio a media, ¿no? Claro, y a veces creen que porque no hablas, no pasa, no, o sea, no hablas, entonces la gente se va a olvidar, ¿no? Entonces, no, yo ahí después me quedo calladito, no hago mucho, no salgo a dar una disculpa pública, entonces ya se le va a pasar, ¿no? Entonces, eso es también, ¿no?, algo que ya, pues, se ha comprobado. ¿No? Si no me muevo, no me ven, no es así. Claro, no funciona, pues ya no, y menos ahora con las redes y con todo, ¿no? Bueno, chicos, en realidad podríamos estar muchísimo tiempo, ¿no? Y me gustaría volverlos a ver pronto para seguir conversando de temas tan interesantes, pero ahora ya tenemos que cortar. Van a usar la sala. Vamos a usar la sala. Vamos a usar la sala, ¿no? Mi jefe me quiere que vaya a hacer algunas cosas a esta hora, bueno, en fin, felizmente no tengo jefe ahora. Muchas gracias, de verdad, Rocío, muchas gracias, Juan Luis. Me encantó escuchar sus vivencias y sus puntos de vista. Estoy seguro que la gente que nos acompaña también ha disfrutado mucho esta conversación. Gracias, amigos de Mercado Negro, nos vemos la próxima de A Tres Bandas. Muchas gracias por la invitación, me encantaría volver a estar con ustedes. A mí también, encantada. Gracias. Gracias. Chao.